Mi padre, Fernando, siempre habla de dejar un legado. Es su palabra favorita. La pronuncia con una gravedad casi religiosa en las cenas familiares, en las entrevistas para revistas de negocios, en cada brindis. Habla de construir algo que perdure, algo que lleve nuestro apellido hacia el futuro. Lo que nunca dice, lo que omite con una maestría de cirujano, es que su legado se construyó sobre el mío, borrando mi nombre de los cimientos. Tengo 35 años y soy arquitecto. Desde niño, entendí que en mi familia había dos tipos de valor, el que se aplaude y el que se utiliza. Mi hermano menor, Leo, aprendió a ser el primero, yo, sin darme cuenta, me convertí en el segundo. Leo tiene esa sonrisa fácil, ese carisma que envuelve a la gente como una manta cálida. Él era el sol del universo familiar, yo era la gravedad silenciosa que mantenía los planetas en órbita, invisible pero esencial. El recuerdo más nítido de esta dinámica viene de mis 16 años. Había pasado meses trabajando en un proyecto para un concurso nacional de diseño para jóvenes. Gané. Llegué a casa una tarde de viernes con un trofeo de madera pulida y metal brillante bajo el brazo. Pesaba, y ese peso se sentía como una validación, como la prueba tangible de mi talento. Pero al entrar, la casa vibraba con una energía distinta. Mi padre tenía a Leo sobre sus hombros, descorchando una botella de champán. ¿El motivo? Leo había sido nombrado capitán del equipo de fútbol de la escuela. Dejé mi trofeo sobre una mesita auxiliar en el pasillo. Nadie lo notó. La noche se llenó con el olor del asado que mi madre preparó para celebrar a Leo, con el sonido de las risas estruendosas de mi padre, con brindis por el futuro líder de la familia. Desde el umbral del comedor, observando la escena, comprendí que mi éxito silencioso nunca podría competir con la popularidad ruidosa de mi hermano. Mi trofeo acumuló polvo en esa mesita durante una semana antes de que yo mismo lo llevara a mi habitación. 10 años después, a mis 25, esa lección se convirtió en la transacción más cara de mi vida. La empresa constructora de mi padre, Construcciones Reyes, estaba al borde de la quiebra. Malas inversiones, proyectos fallidos. El pánico era palpable. Yo, recién graduado y con un idealismo que hoy me parece casi estúpido, pasé noches en vela diseñando una solución. Creé un proyecto de viviendas modulares, eficientes y de bajo costo, acompañado de un plan de negocio completo que detallaba su viabilidad y potencial de mercado. Se lo presenté a mi padre en su despacho. Recuerdo cómo sus ojos, opacos por la preocupación durante semanas, recuperaron su brillo. Esto es brillante, Adrián. Brillante, me dijo, poniendo una mano en mi hombro. Lleno de un orgullo filial, no solo le entregué el proyecto, sino que también transferí todos mis ahorros, el dinero que había ganado en mis primeros trabajos, para que sirviera como capital inicial. Creí que seríamos socios. Creí que, por fin, me había ganado mi lugar. Un mes después, mi padre convocó a la prensa para anunciar la nueva y audaz dirección de la empresa. Presentó mi proyecto como si fuera una epifanía suya, con Leo a su lado, sonriendo como el heredero del genio. Mi nombre nunca fue mencionado. Cuando le pregunté en privado, me dio una palmada en la espalda y dijo la frase que se convertiría en el epitafio de mi ingenuidad: hiciste lo que cualquier buen hijo haría. Y ahora, 10 años después de aquello, la historia se repetía, aunque en forma de farsa. Sucedió hace 3 semanas. Sofía, mi esposa, y yo estábamos en nuestro apartamento, un espacio que habíamos diseñado juntos, nuestro santuario de paz. Llegó un sobre grueso, color crema, con nuestros nombres caligrafiados en tinta dorada. Era la invitación para la boda de Leo y una chica encantadora llamada Laura. La ceremonia sería en la Hacienda San Gabriel, un lugar absurdamente caro. Esa misma noche, sonó mi teléfono. Era mi padre. Su voz, un barril de miel y autoridad. Adrián, hijo. ¿Cómo estás? ¿Has visto la invitación? Preciosa, ¿verdad? Sí, padre. Es muy elegante, respondí, con Sofía mirándome desde el otro lado del sofá. Me alegro de que te guste. Escucha, te llamo por eso. Queremos que todo sea perfecto.
La familia de Laura es gente importante, y es crucial que demos una imagen de solidez, de unidad. El banquete, el catering de la hacienda, es de primera. Y he pensado que sería un gesto maravilloso, un verdadero regalo de hermano mayor, que tú te hicieras cargo de ello. El silencio se alargó. No era una petición. Era una orden envuelta en papel de seda. Padre, eso, es mucho dinero. Tengo que revisarlo con Sofía, tenemos nuestros propios proyectos. Su tono cambió sutilmente, endureciéndose bajo la miel. La familia es lo primero, Adrián. Y la familia de Laura necesita ver que somos una familia sólida. ¿No querrás ser tú quien rompa esa imagen, o sí? Y sin esperar respuesta, colgó. Dejándome con el eco de su exigencia y la certeza de que, una vez más, mi cuenta bancaria era más importante que mi persona. Los días que siguieron al llamado de mi padre se convirtieron en una campaña de guerra psicológica. Mi teléfono se llenó de notificaciones que eran como pequeños aguijones. Eran de Leo. Foto de un plato exquisito con una espuma extraña encima. Degustación del menú. El solomillo se deshace en la boca, bro. Y va a ser épico. Gracias por hacer esto posible. Enlace a la página web de una banda de jazz. Esta es la banda que queremos para el cóctel. ¿Qué te parece? Papá dice que tienes buen gusto para estas cosas. Y buen bolsillo. Jaja. Selfie de él y Laura, sonrientes, con la hacienda de fondo. Y cerrando los últimos detalles. No podemos esperar a celebrar contigo, hermano. Tu generosidad significa mucho para nosotros. Cada mensaje era una obra maestra de la manipulación pasivo-agresiva. Me presentaba como el generoso benefactor mientras me recordaba la factura que se esperaba que pagara. No respondía ninguno. Mi silencio era mi única y patética forma de resistencia. Luego vino el ataque por otro flanco, mi madre. Me llamó un martes por la tarde, su voz cargada de suspiros y una estudiada preocupación. Hijo, tu padre está muy estresado con todos los preparativos. Y tu hermano, no puedes imaginar lo ilusionado que está. Este es el día más importante de su vida, comenzó, preparando el terreno. Lo sé, mamá. Adrián, tu padre me dijo que dudabas en ayudar con el banquete. Por favor, no seas difícil. Es solo dinero. La felicidad de tu hermano no tiene precio. Además, le debemos a Laura una boda de ensueño. Le debemos. Esa frase resonó en mi cabeza. ¿Qué le debía yo exactamente? ¿Acaso no había saldado ya mi deuda con la familia 10 años atrás, con cada céntimo de mis ahorros y con la autoría de mi trabajo? Esa noche, me derrumbé frente a Sofía. Le conté todo, no solo lo de la boda, sino el peso acumulado de años de sentirme como un recurso, una herramienta útil guardada en una caja y sacada solo cuando se necesitaba. Siento que me he pasado la vida construyendo cosas para los demás, le confesé, con la voz rota. La empresa de mi padre, la imagen de éxito de Leo, y a mí solo me dejan los cimientos vacíos, el solar sin edificar. Sofía no me ofreció falsos consuelos. Se sentó a mi lado, tomó mi mano y me miró con una intensidad que me ancló. Escúchame, Adrián. Tu valor no lo define la aprobación de tu padre. Tu valor está aquí, dijo, tocando mi pecho. Está en tu talento, en tu bondad, en el respeto que te tienes a ti mismo. La pregunta es, ¿cuánto más vas a dejar que te quiten antes de que empieces a construir para ti? Hizo una pausa y luego pronunció la frase que lo cambió todo, ¿y si esta vez construyes algo para ti? Aunque sea solo una frontera. Una frontera. La idea se instaló en mi mente. Una línea clara que dijera, hasta aquí. Armado con esa nueva resolución, acepté la invitación de mi padre a su oficina al día siguiente. El lugar era un monumento a su ego, un escritorio de caoba del tamaño de un coche pequeño, fotos de él con políticos sonrientes y una vista panorámica de la ciudad que, irónicamente, yo había ayudado a construir. No hubo rodeos. Adrián, necesito una respuesta. El pago del banquete debe hacerse esta semana. Respiré hondo, el consejo de Sofía resonando en mi interior. Padre,
los quiero a ti y a Leo. Pero no puedo asumir ese gasto. Sofía y yo tenemos nuestros propios planes, estamos ahorrando para ampliar mi estudio. La cara de mi padre pasó del bronceado artificial al rojo púrpura en segundos. Se levantó de su silla, golpeando el escritorio con la palma de la mano. El sonido resonó en el silencio. ¿Planes? Tu estudio, escupió la palabra como si fuera un insulto. Tu deber está con esta familia. La familia que te lo ha dado todo. Y eres un egoísta, un malagradecido. Y siempre has estado celoso del éxito de tu hermano. Me quedé callado, dejando que la tormenta pasara. Mi calma pareció enfurecerlo aún más. Se inclinó sobre el escritorio, su cara a centímetros de la mía. Te lo diré una sola vez, siseó, su voz baja y llena de veneno. O pagas ese banquete y vienes a esa boda con una sonrisa en tu estúpida cara, o te olvidas de que tienes un padre. Estarás fuera de mi testamento, fuera de mi vida. Para mí, estarás muerto. Salí de esa oficina. El aire de la calle se sentía espeso, difícil de respirar. Durante un momento, el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Era la amenaza definitiva, el miedo más profundo de mi infancia hecho realidad, el repudio total. Pero entonces, mientras caminaba sin rumbo por la acera, algo inesperado sucedió. El dolor agudo empezó a transformarse en una extraña y fría calma. La amenaza de mi padre no me rompió. Me liberó. Porque, de repente, lo vi con una claridad brutal, no puedes perder algo que nunca tuviste de verdad. Nunca tuve su respeto incondicional, solo su conveniencia. Nunca fui su hijo, sino su inversión. Y él acababa de amenazar con liquidarla. Su última frase resonó en mi cabeza: sin esta familia, sin mi nombre, no eres nadie. Quizás tenía razón, pensé, no con derrota, sino con una epifanía amarga. Para él, yo nunca fui alguien. Fui algo. Un recurso. Y un recurso puede agotarse. En ese instante, el miedo a ser desheredado murió. La herencia emocional ya me había sido negada hacía mucho tiempo. Esa noche, no busqué consuelo. Busqué mi historia. En el fondo de un armario, dentro de una caja etiquetada como Proyectos Universidad, estaba un viejo disco duro externo. Lo conecté a mi portátil con manos temblorosas. El motor del disco comenzó a girar con un zumbido suave, como un fantasma despertando. Navegué por las carpetas antiguas hasta que encontré una llamada Proyecto Fénix. Era el nombre en clave que le había dado al plan que salvó la empresa de mi padre. Allí estaba todo. Los planos arquitectónicos originales, con mis iniciales en la esquina inferior. El plan de negocio detallado, cada proyección financiera, cada estudio de mercado. Y lo más importante, la cadena de correos electrónicos. De Adrián Reyes. Para Fernando Reyes. Asunto: plan de rescate. De Fernando Reyes. Para Adrián Reyes. Asunto: plan de rescate. Hijo, esto es brillante. Absolutamente brillante. Pásame todos los archivos. Tenemos que movernos rápido. Las fechas, las horas, cada palabra. Era el guión completo del robo. La prueba irrefutable de que mi sacrificio no fue un acto de amor filial, sino la materia prima de su gran mentira. Por primera vez en 10 años, la realidad que yo sentía y la realidad objetiva estaban perfectamente alineadas. No estaba loco. No era un desagradecido. Era una víctima. Tomé mi teléfono y busqué el contacto de un abogado que un colega me había recomendado. Marqué. Cuando su secretaria me preguntó el motivo de mi llamada, respondí con una voz que no reconocí como la mía, una voz despojada de duda. Quisiera una cita. Creo que he sido socio en un negocio durante 10 años sin saberlo. Y ha llegado el momento de cobrar mis dividendos. El despacho del abogado, el señor Ramírez, era lo opuesto al de mi padre. Era funcional, ordenado, sin adornos ostentosos. Olía a papel y a café.
Ramírez, un hombre de unos 50 años con gafas de montura fina y una mirada que parecía ver a través de las excusas, escuchó mi historia en silencio, asintiendo de vez en cuando mientras yo le mostraba las copias impresas de los correos y los planos. Cuando terminé, se reclinó en su silla y juntó las manos sobre su escritorio. Señor Reyes, dijo con una calma profesional que era tranquilizadora. Lo que usted me describe no es un favor familiar impago. Legalmente, esto tiene varios nombres: apropiación indebida de propiedad intelectual, enriquecimiento ilícito, posible fraude societario. Dejó que las palabras flotaran en el aire. Usted no es el hijo malagradecido. Usted es el acreedor paciente, y su paciencia, permítame decirle, ha sido extraordinaria. Cada palabra que pronunciaba era un bálsamo para una herida de una década. Me dio el lenguaje para mi dolor, la estructura legal para mi sensación de injusticia. Salí de su oficina con un plan. No quería un juicio público y destructivo. Quería justicia, y la quería en mis términos. La boda de Leo sería el catalizador, pero no el escenario. La verdadera función tendría lugar en un teatro más íntimo y mucho más devastador, la cena de ensayo familiar. 2 días antes de la boda, ocurrió algo inesperado. Sofía se encontró por casualidad con Laura, la prometida de Leo, en una cafetería del centro. Según me contó Sofía, Laura parecía agotada, con ojeras que el maquillaje no podía ocultar. En un momento de vulnerabilidad, mientras hablaban de lo estresante que puede ser organizar una boda, Laura suspiró y dijo algo que hizo que a Sofía se le erizaran los vellos de la nuca. Es que a veces siento que todo es una fachada, confesó en voz baja. Leo es encantador, pero, el otro día le pregunté por los cimientos del complejo, las Alamedas, ese proyecto que supuestamente lo lanzó al estrellato. Quería saber detalles técnicos, por mi padre, que es ingeniero. Y Leo se puso a la defensiva, me dijo que eran cosas de obreros, y cambió de tema. Algo no cuadra. Sofía, sabiamente, no dijo nada. Solo escuchó. Pero cuando me lo contó esa noche, ambos supimos que teníamos una aliada inesperada. Laura no era una princesa superficial, era una mujer inteligente que estaba a punto de casarse con una mentira, y ya empezaba a notar las grietas. La noche de la cena de ensayo, el aire en la casa de mis padres era espeso, cargado de tensiones no dichas. Estábamos los protagonistas del drama, mis padres, Leo y Laura, los padres de Laura, un matrimonio de aspecto serio y elegante, y mi tía Isabel, hermana de mi padre. Una mujer directa que siempre había tenido un cariño especial por mí. Mi padre me ignoró por completo, actuando como si yo fuera un mueble. Leo, por su parte, estaba en su elemento, rebosante de un encanto nervioso, riendo demasiado alto. La cena transcurrió entre conversaciones forzadas. Finalmente, llegó el momento del brindis. Mi padre se puso de pie, copa en mano. Quiero brindar, comenzó, su voz resonando con falsa emoción, por mi hijo, Leo. Un visionario. Un hombre que tomó las riendas de nuestro humilde negocio y, con su talento y liderazgo, lo convirtió en el imperio que es hoy. Brindo por su futuro, con la maravillosa Laura a su lado. Salud. Todos levantaron sus copas. Salud. Yo no bebí. Esperé a que el silencio volviera a asentarse. Entonces, me puse de pie lentamente. Todas las miradas se giraron hacia mí. Gracias, padre, dije, mi voz sorprendentemente firme. Esas palabras sobre el origen del imperio son muy inspiradoras. Y por respeto a la familia de Laura, que hoy se une a la nuestra, creo que todos merecen conocer la historia completa de ese legado. El rostro de mi padre se contrajo. Adrián, no es el momento para tus dramas. Al contrario, respondí, mirándolo directamente. No hay mejor momento para la verdad. Y entonces, con una calma metódica, narré los hechos. No usé adjetivos, no emití juicios. Solo presenté la cronología, la casi quiebra, mi proyecto Fénix, mis ahorros, la promesa de una sociedad, la rueda de prensa de la que fui borrado. Cuando terminé, un silencio sepulcral llenó el comedor. Mi padre fue el primero en romperlo, con una risa forzada. Por Dios,
Adrián. ¿Todavía con eso? Siempre has estado celoso de tu hermano. Basta de tus mentiras y tu veneno. Los hechos no son venenosos, padre. Solo son, dije, y saqué de mi chaqueta una carpeta delgada. La abrí y deslicé sobre el mantel de lino una a una las copias de los correos electrónicos. Este eres tú, llamando a mi plan, brillante. Y esta es la transferencia bancaria de mis ahorros a la cuenta de la empresa, fechada 2 días antes de que presentaras, tu, nueva visión. Los padres de Laura se inclinaron para ver los papeles. La madre de Laura se tapó la boca con la mano. Pero el golpe de gracia no vino de mí. Vino de Laura. Pálida como el mantel, se giró hacia Leo. Su voz era un témpano de hielo. Leo. El complejo, las alamedas. Contéstame ahora mismo. ¿Lo diseñaste tú? Leo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Su bronceado parecía haber desaparecido. Tartamudeó algo ininteligible, sus ojos buscando desesperadamente a mi padre. Fue mi tía Isabel quien habló entonces. Fernando, ya basta. Siempre supimos que Adrián tenía el talento. Déjalo ya. Se ha hecho justicia. Me levanté, mi silla raspando suavemente contra el suelo. Miré a mi padre, cuyo rostro era una máscara de furia impotente. No quiero tu herencia. De hecho, insisto en que me saques de ella. Y no asistiré a la boda. Hice una pausa, asegurándome de tener su atención completa. Mi abogado, el señor Ramírez, se pondrá en contacto con el tuyo el lunes por la mañana. Discutirán mi justa compensación por una década de uso no autorizado de mi propiedad intelectual. Podemos resolverlo de forma privada, o podemos dejar que un juez decida el valor de mi trabajo. Tú eliges. Luego, me giré hacia mi hermano. Lo miré por última vez, no con odio, sino con una extraña y distante lástima. Disfruta de la boda, hermano, le dije. Después de todo, yo ya la pagué. La pagué hace 10 años. Tomé la mano de Sofía, que me miraba con un orgullo infinito, y juntos salimos de esa casa, dejando atrás las ruinas de un imperio construido sobre mentiras, sin mirar atrás ni una sola vez. Las consecuencias de aquella noche cayeron como un castillo de naipes. La boda, según me contó después mi tía Isabel, se celebró. Fue un evento tenso, una representación teatral para salvar las apariencias. Tía Isabel me dijo que los padres de Laura, furiosos por el engaño, forzaron una renegociación del acuerdo prenupcial la misma mañana de la boda, dejando a Leo con unas condiciones mucho menos favorables. El matrimonio comenzó no con un beso, sino con un contrato revisado y una confianza rota. Mi padre, enfrentado a la amenaza de un escándalo público que destruiría su preciada reputación y a una demanda que su propio abogado le confirmó que no podía ganar, no tuvo más remedio que ceder. No hubo disculpas, ni una sola palabra de remordimiento. Todo se manejó a través de abogados, una transacción fría y empresarial. Unas semanas después, una suma considerable de dinero fue transferida a mi cuenta. No se sentía como una victoria, sino como un reembolso. Era el dinero que se me debía, el salario atrasado de una década de trabajo no reconocido. Corté todo contacto. Bloqueé sus números. Ignoré los intentos de mi madre de mediar con frases como somos familia, Adrián. Porque había aprendido la lección más dura de todas, a veces, la amputación es la única cura para la gangrena. Ha pasado un año. Estoy de pie en medio de lo que será el vestíbulo principal de nuestro proyecto más reciente. La luz del sol se filtra a través de la estructura a medio construir, dibujando patrones de polvo y promesas en el aire. El estudio que fundé con Sofía, Adrián y Sofía Arquitectos, ha despegado. Es más pequeño que el imperio de mi padre, pero cada viga, cada plano, cada ladrillo, está impregnado de honestidad. Es nuestro. Mi teléfono vibra en mi bolsillo. Un número desconocido. Por un instante, dudo. Luego, contesto. Bueno. Un silencio, y luego la voz de mi padre. Suena extraña, hueca, despojada de su autoridad habitual. Adrián. Su voz es casi un susurro. El negocio, no va bien.
Unos contratos importantes se cayeron. Leo. Leo no sabe qué hacer. Necesito tus ideas. Escucho. Escucho la queja, la autocompasión, la completa ausencia de una disculpa. Escucho la voz de un hombre que no me extraña a mí, sino a mi utilidad. No hay ira en mí, ni resentimiento. Solo hay silencio. Un vasto y tranquilo silencio interior. Sin decir una palabra, presiono el botón rojo en la pantalla de mi teléfono. La llamada termina. Sofía llega a mi lado, entregándome un termo con café. Me sonríe, y en su mirada veo mi verdadero legado. Mi padre amenazó con borrarme de su vida. Pero la verdad es que él nunca me vio realmente, no a mí, a Adrián. Durante años, intenté encajar en los planos de su mundo, ajustándome a las dimensiones de sus expectativas. Ahora, por fin, estoy diseñando el mío. Y sus cimientos son indestructibles, porque están hechos, piedra por piedra, de respeto propio.